Y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablemos Aquí y Ahora. Mi nombre es César Fabián y me da muchísimo gusto volverles a saludar una semana más, donde vengo a tocar un tema del cual yo tenía ya en mente que quería hacer, pero no encontraba a la persona indicada para hablar este tema, la vulnerabilidad. A través de mi Instagram encontré un video por azar del destino donde encontré a mi invitada mostrándose muy vulnerable, muy real, muy transparente. Un video donde ella estaba literal llorando, mostrando sus emociones, sin máscaras, sin apariencias, siendo ella misma algo muy real que conecté con ella, conecté con sus emociones, conecté con su espíritu, conecté con su alma. Y dije, wow, desde el momento empecé a buscar qué hacía, de qué hablaba ella, y me hice fan de mi invitada. La verdad es que creo que es la persona indicada para hablar sobre la vulnerabilidad, sobre este poder que nos da el mostrarnos ante el mundo, ante los demás vulnerables, y que quitar todos esos mitos y prejuicios donde nos hicieron creer que las apariencias, que las máscaras eran para protegernos y que lo último que teníamos que mostrarnos ante el mundo era ser vulnerables. Entonces, ahora ella viene a hablarnos de lo contrario, de mostrarnos ante el mundo como unas personas vulnerables. ¿Y cuál es el poder que eso nos da? Mi invitada de hoy es Lupe García de Vinuesa. Ella es fundadora de Lulalo Integral. Ella es coach transpersonal, experta en todos esos temas que hablamos en el podcast sobre crecimiento personal. Y ella, a través de Lulalo, su propósito y su sueño más grande es inspirar un cambio positivo en hombres y mujeres alrededor del mundo, donde se quiten todos esos mitos que nos han hecho creer que la forma de experimentar satisfacción personal o nuestra felicidad es logrando cosas como títulos, dinero, un cuerpo perfecto, el tener hijos, una pareja, una casa, el tener poder, donde ella todo a eso lo llama como una mentira podrida. Así que, por favor, en este podcast démosle la bienvenida en Hablemos Aquí y Ahora con Lupe García de Vinuesa. Y pues bueno, me da mucho gusto poder saludar, y tenemos ahora a una gran invitada que después de esperar mucho tiempo y de poder coincidir, lo logramos y está aquí con nosotros Lupe García de Vinuesa. Ella la conocí a través, como les comentaba, de un video que me llegó por azar del destino, que como saben no creo en las casualidades, creo que todo tiene un porqué. Y me di cuenta que fue la persona indicada con la que yo quería hablar sobre la vulnerabilidad. Así que bienvenida, Lupe. Ay, muchísimas gracias, César, de invitarme, de haberme tenido la paciencia. No logramos coincidir porque yo me estaba mudando de país, entonces tenía que cancelarle y luego otra vez, y me ha tenido enorme paciencia. Entonces logramos por fin, después de casi 2 meses, estar aquí para compartir este episodio, y encantada. Gracias. No, gracias a ti, y como dicen, es el tiempo perfecto que tenía que ser, y pues estamos aquí ahora platicando por fin. Aquí y Y ahora. aquí y ahora, justamente. Y bueno, Lupe, para las personas que te conocen quizás a través de tus redes, que saben quién eres, o las personas que no te conocen, me gustaría hacerte algunas preguntas rápidas donde tú me contestes lo primero que se te venga a la mente de forma breve y rápida, con la finalidad de esto, de que te conozcan. ¿Te late? Claro que sí. Lupe, ¿qué te quita el sueño? Pues me quita el sueño como mis anhelos, ¿no? Lo que espero alcanzar, mis sueños, pero que a la vez, pues no sé, siempre he sido como muy analítica, siempre he analizado todo mucho y me he analizado mucho a mí desde chiquita. Y creo que debajo de todo eso, pues está una sensación como de estar incompleta, de que me faltan cosas, y pues de ese proceso de sanar para pues saber que como es,
Ujú. la vida es perfecta y que no necesitamos nada más. Entonces, poco a poco es ir trabajando como para no que no me quite el sueño, el sentir que necesito más cosas o más logros o más cualidades. Ok. Si nadie te juzgara, ni tú misma, ¿qué sería eso que harías? Como todo, como sería un mes viajera, un mes artista, no sé, experimentaría Ujú. todo. Ok. ¿Cuál es tu lugar feliz? Tepoztlán, la casa de mi abuela, Ok. ese jardín, ahí me casé. Ah, ok. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Que la gente fuera feliz. ¿Qué te hace reír? Eh, ver a la gente feliz. Ok. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? La meditación, Lupe, en una palabra, amor, ¿en qué crees espiritualmente hablando? en la unidad de todo. ¿Qué te da miedo? Eh, no trascender, no dejar un mundo mejor. ¿Cuáles son tus tres objetos favoritos? Eh, objetos, Ajá, objetos. pues mi celular, mi computadora Ujú. y mi casa. Uf. Ok, sí, sí, sí. ¿Qué personas admiras? Eh, a Oprah, Ujú. muchísimo. No sé, son muchas. Ok. A Brené Brown, Ah, ok, sí. que justo habla ella mucho de la vulnerabilidad. Ujú. Eh, a una psicóloga americana que todo lo que comparte me parece profundamente sabio y como real. Ujú. Y bueno, ya, para no seguir. Ok. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? Pues siempre hablo de los 4 acuerdos. Para mí fue un parteaguas muy potente Ujú. en entender y descubrir lo que era mi ego, el ego espiritual de todo lo que creemos ser que no somos. Ok. ¿El peor defecto del ser humano? Pues como aislarse. Ok. ¿Un buen consejo que te hayan dado? Mm, que antes de crear conectemos con ese propósito más grande en el que somos parte de todo y estamos como siendo escogidos. Bueno, yo lo interpreté así, Ujú. pero era como hacer la sensación, o sea, tener esa sensación de que si estás aquí y esa hoja se está cayendo, como entender que eres parte de todo. Y de ahí para mí fueron como 1000 cosas que se encajaron, que ahora es como la base de mis días y de mi crear y de mi coaching y todo lo que hago. Ok. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Eh, como alguien que le hizo la vida más fácil a otras personas. Ok. Lupe, pues muchas gracias por responder esas preguntas. Estoy seguro que no las esperabas, no te imaginabas No, y es ahí en esa curva donde nosotros podemos conocer cómo eres, cómo piensas, en qué crees, qué es lo que te gusta y qué te da, o sea, un poquito más de tu personalidad. me Muchas gracias. encantó, me encantó, gracias. Ahora sí pasamos a esta parte de conocerte un poco más a ti. Todos tenemos una historia, así que nos encantaría conocer tu historia. ¿Cuál es la historia de Lupe? Pues mi historia es que yo no sabía que de alguna manera era infeliz. Ujú. Me creía profundamente feliz, como dichosa, Ujú. y a veces hasta como que añoro esa sensación que tenía, pero a la vez era como muy cegada, porque, pues sí, porque no me permitía sentir mi dolor. Al yo venir de una familia
como aparentemente ideal, donde mis papás siempre estuvieron juntos, 6 hermanos, buena comunicación, buena relación entre todos. Yo me sentía, esto no era consciente, ¿no? Pero que era ser malagradecida si aceptaba el que era infeliz. Y cuando leí los 4 acuerdos y ciertas cosas que empezaron a pasar ese año, un viaje en específico que fue como verdaderamente liberador, como que se me reveló esta parte de estar muy desconectada de mi esencia, de estar muy pendiente de lo que los demás esperan de mí, de estar muy atenta de todas las normas sociales y lo que necesitaba alcanzar, de estar obsesionada por encontrar pareja. Entonces como que abrí mi corazón a especular si estaba lastimada. Y al empezar a especular en eso y leer con apertura de corazón y de mente, pues me empecé a conocer mi ego, y a darme cuenta que estaba completamente como programada, llena de miedos, llena de juicios, y fue muy evidente para mí que lo único que como que me alejaba del amor y de sentirme profundamente plena eran los miedos. Como que desde ese año me quedó muy claro que los miedos es algo que nos creamos en la cabeza y que nuestra esencia es amor y unión y confianza. Y al siempre haber sido muy curiosa, muy analítica y sí, yo creo que siempre muy espiritual, pues no sé, había como un sentido profundo de saberme conectada a todo. Entonces, pues ya, como que me aventuré en leer, estudiar, entenderme, observarme, indagar en mi dolor. Y ya hoy, como que después de mucho tiempo, sigo con esa postura que es lo que más vibra dentro de mi corazón siempre, en el que hay una parte de nuestro ser, o sea, nuestro ser verdadero, ser auténtico que todos tenemos, pues que se anule en nuestra infancia, porque todos tenemos ciertas carencias y no fuimos desde esas carencias de nuestros papás aceptados de la forma que éramos, pues nos desconectamos de nuestra esencia. Cierto. Entonces, como que mucho de mi trabajo ahora es como darme cuenta de mi desconexión de mi esencia y de que ese regresar a mi esencia, ese camino espiritual, viene en abrazar nuestros miedos y nuestro lado oscuro o indeseable o vulnerable que hemos etiquetado como malo, pero que justo ahí en esa aceptación está el ingrediente del amor, de dejar Sí. de negar algo que es, y desde ahí ya empieza a ocurrir la sanación. Es cierto esto que dices, Lupe. Fíjate que estuvo aquí una psicoterapeuta que se llama Marisa Artigas y ella me decía eso, o sea, hay que perderle el miedo al miedo. El miedo a veces lo vemos como algo negativo, pero a veces el miedo es un maestrazo, nos enseñan muchas cosas y nos confronta y hace que saquemos, ahora sí como decimos, la casta, ¿no? Y poder enfrentar, poder reconocernos y afrontar esa parte que nos duele, que nos lastima y como dice ella, quitarnos eso, perderle ese miedo al miedo, suena redundante, me decía esa psicoterapeuta, pero es ahí donde tomamos al miedo como un maestro, más que verlo como ese enemigo y que le corremos y nos escondemos detrás de ese miedo, sino afrontarlo y verlo como ese aliado que siempre pues va a estar ahí. Totalmente, y literal justo como que, o sea, yo una gran parte de lo que trabajo y también veo en mí, o sea, trabajo en mí y comparto, pues si doy algún taller o doy alguna sesión de coaching, o sea, hay 9 miedos maestros que surgen del enneagrama, que de alguna manera como los inventé, pero no fue inventarlos como con el afán de crear algo nuevo, sino porque pues yo me di cuenta que en mi proceso lo que más me alejó de poder empezar a sanar fue que en ese comienzo, cuando empecé yo a leer del ego, entonces, no sé, leía a Eckhart Tolle, El poder de la hora y todas estas definiciones de lo que Sí. significa nuestro ego,
y empecé a hacer como la guerra con mi ego, porque era como, no, no puedo operar desde mi mente y mis pensamientos y me tengo que... Entonces como que empezó a haber una lucha, entonces Ujú, toda esa parte se me volvió confusa y la parte de los miedos también. Entonces ujú. de ahí dije, no, es que cómo, o sea, son nuestros mayores maestros. Y Sí. como cada uno de nosotros tenemos una manera de ver el mundo, o sea, tenemos como una programación Ujú, única y ujú, que yo confío muchísimo en el enneagrama, de esos 9 eneatipos ujú, de modelos mentales, ujú. pues si encontramos cuál es nuestro miedo maestro principal, eh, aparte de saber que cualquier miedo nos está enseñando dónde está nuestro verdadero potencial y nuestra verdad más real, ¿no? Es cierto. Entonces yo decir, a ver, tengo pánico de hacer esto. Ah, pues ¿por qué? ¿Qué me está enseñando esto? Ah, Ujú, venga, pues salto a mi miedo y entonces en cuanto salto me voy a dar cuenta que en isofacto va a desaparecer porque fuera de que tengas un león enfrente, el 99% son creados en nuestra mente, no ujú, existen. Pero entonces como que la metodología es como usar tus miedos como guías, eso que te da miedo, hazlo y te va a demostrar lo contrario, ujú, pero en los eneatipos es muy poderoso el aprender a ver cuál será el nuestro, dentro de que todos tenemos de todos, ujú. pero hay uno en especial que nos libera de una manera muy potente porque son del eneatipo y es de nuestro modelo mental. Entonces, por ejemplo, yo Ok. en ese, miedo maestro es el fuerte, Ujú, que se convierte en maestro cuando yo lo acepto, ¿no? O sea, cuando ujú, yo acepto que mi miedo real es que soy sumamente frágil y no ujú, quiero que ya nadie me lastime, entonces ya me adueño de ese miedo maestro que es el del fuerte, ujú. porque yo esa es la fachada que quiero dar a conocer, que yo Ya, soy ya. fuerte y yo puedo con todo. Pero entonces ahí descubro muchas cosas de las maneras en las que me protejo desde mi ego, Ujú, que no me permiten conectar con mi esencia. Y entonces, por ejemplo, mi mantra es como una buena, o sea, buena como, ay, se me fue la palabra. ujú. Una buena defensa no es un ataque, es no sentirte agredido. Ok. ¿Sabes? Entonces yo, por Sí. ejemplo, siempre agredo, bueno, eso hacía, ¿no? Más de Ujú, chiquita. Pisaba más fuerte, pues para que nadie me pisara. Pero ujú, si ya hago consciente el aceptar ese miedo en mí, pues bajo mis defensas y mil cosas se empiezan a acomodar, ujú. que igual puede ser pues para cada eneatipo, ¿no? Hay algunos que se evaden, hay algunos que agreden, hay otros que están todo el tiempo buscando desconectarse con distracciones, música, drogas, no sé, cada Ujú. uno es distinto, ¿no? O sea que cada uno tenemos todos, dices, pero uno predomina más en nosotros y ese lo utilizamos como una especie de escudo de defensa para Ajá, protegernos. Ok. exacto. O sea, o sea, a quien le gusta el enneagrama, que es Ujú, una herramienta milenaria de autoconocimiento, ujú. y que yo creo que es muy poderosa porque es la primera herramienta que como que conecta a Occidente con Oriente y Ok. donde nosotros en Occidente como mente racional y dual, donde creemos que hay blanco y negro y no es un Ujú, todo, pues carecemos de sabiduría. Y en Oriente se sabe que en la medida que honras lo bajo, ujú, entonces hay armonía, ¿no? Entonces todo el tiempo está este equilibrio entre la sombra y la luz y ujú. cómo no se puede pues estar solo en la luz si no vemos la sombra, ¿no? Entonces por eso el enneagrama es tan poderoso porque a través de honrar la sombra conectamos con el amor. Ujú, Entonces, en estos 9 eneatipos, pues es como si fueran 9 hijos, que tú ujú. estarás de acuerdo, que pues hablas con tus hermanos y cada uno percibió un papá diferente. ¿Por qué? Porque son diferentes modelos mentales. Sí, diferentes maneras de ver la vida y de percibir las situaciones. Exacto. Qué interesante. Y es ahí donde, a través de estos miedos que dices, muchas veces, como vivimos en un mundo muy, vivimos en un mundo vulnerable, pero a veces no nos permitimos que nos puedan ver con profundidad como esos miedos, esas debilidades, porque tenemos un significado, yo digo que mal de lo que es la vulnerabilidad, o se nos hizo creer que la vulnerabilidad era un sinónimo de debilidad y que ante el mundo teníamos que mostrarnos todo menos vulnerables. Tenías que mostrarte fuerte, tenías que mostrarte aguerrido, como con esta armadura
de acero, que nadie pueda ver qué hay dentro de ti, porque eso era un sinónimo de debilidad. Y ahora vemos autoras como Brené Brown, que lo mencionabas, que nos han dicho todo lo contrario. O sea, la vulnerabilidad determina tu valentía, te da ese poder que necesitas para encontrarte contigo mismo y para ser una mejor versión de ti. Entonces, Totalmente. no sé qué piensas de esto, Lupe. No, 100%, y por eso esta autora yo la admiro también tanto, Ujú, y yo creo que ha sido tan poderosa en su mensaje en Occidente, ujú, porque justo creo que se une a esto que mencionaba, de que en Occidente carecíamos de sabiduría, ¿no? Al final la sabiduría está unida como al espíritu, a lo que nos da sentido y nos hace sentir vivos como seres humanos, ¿no? ujú, Que va más allá de nuestro cuerpo y lo que podemos ver. ujú, Y eso en Oriente siempre se supo. O sea, tú ponle que, por ejemplo, yo fui a Bali embarazada ujú, y, y o sea, esto es algo que en todos los templos y casas en ujú, Bali, que es la única como isla de Indonesia que es hinduista, ujú. pero construyen todas las casas y templos con 3 escalones que suben y 3 escalones que bajan, para honrar el saber que la vida siempre tiene subidas y bajadas. Oh, qué interesante. Todos los días Ujú, sacan ofrendas que las mujeres, es sumamente machista la cultura y todo lo hace la mujer. ujú, Y entonces, por ejemplo, todas las mañanas las mujeres compran frutos frescos y flores ujú, y a mano hacen como unas charolas de palma parecidas a las que acá en México tenemos como en Pentecostés. ujú, Entonces hacen sus charolas y las sacan con incienso, algunos dulces y así, todas las mañanas a las 6 de la mañana. ujú, Y se las ponen a sus dioses y a los espíritus bajos que serían los demonios, porque ujú, ellos saben que honrando lo bajo también existe la armonía entre lo alto y lo bajo. ujú, Entonces, a mí lo que me representa Brené es quien supo, y además de una manera en la que nos funciona a nosotros, que si nadie ujú, nos lo explica con teoría científica exacta, probada, entonces no creemos nada. Y ujú, pues como esta mujer lo que ha hecho es a través de la manera científica que podría ser un estudio psicológico en donde ella ve casos y casos y casos para ujú, su doctorado, ya ahorita pues porque ya es como su vida ujú, dedicarse a esto, pero pues cuando sacó su primera plática del poder de la vulnerabilidad, ujú, está acabando su doctorado, o ya lo había acabado, y eran miles de casos de lo que significaba la vulnerabilidad, y entonces lo que la gente sentía cuando se mostraba vulnerable ujú, era que como se enseñaban reales, ujú, porque eso es lo que es humano, lo otro no es humano, porque no hay nadie que no sienta dolor, ujú, tristeza, enojo. ujú, Entonces, en cuanto se mostraban, sentían profunda conexión con el otro, se ujú, sentían mirados, se sentían que pertenecían. Entonces, todos esos temas ella los estudia mucho. ujú, Entonces, eso es lo que se me hace bellísimo, como que esta sabiduría ya existía, pero ujú, esta mujer, de una manera racional, como nos gusta ver a nosotros las cosas, ujú, lo ha comprobado y lo ha explicado con unas palabras tan bellas de que realmente, y ella lo dice así, la vulnerabilidad es la manera más precisa de medir el coraje en alguien. ¡Qué ujú. belleza! Sí. Porque es mostrarnos y culturalmente nos han enseñado, yo no sé quién, Ujú, que teníamos que ser los superpoderosos, ujú, perfectos, que, o sea, como que, es que a mí me parece muy loco que de verdad ujú, toda la vida estemos aspirando a una perfección que no es humana. ujú. Es cierto. Y yo creo que venimos, o sea, eso viene de pues todo este bagaje religioso, Sí, donde de alguna sí. manera buscamos la similitud con las deidades, Ujú, pero todavía estando en un cuerpo humano que es limitado, que es carente, que tiene imperfección. Entonces, ujú, ¿en dónde entra en la ecuación que ujú, vamos a poder alcanzar eso sin reconocer nuestro lado humano? Entonces, lo que hoy se sabe es que, por supuesto que podemos tocar nuestro lado eh, divino, ujú, pero como podemos tocar nuestro lado más luminoso, más compasivo,
Ujú. más todo, Mm. ilimitado, es justo a través de ser cada vez más humanos. Es cierto y coincido y me gusta mucho todo esto que dices porque estoy de acuerdo y es como pienso y es en lo que últimamente creo y que he cambiado como mi chip de pensar. Ahora en este despertar para mí, para muchas personas que como dices, Brené Brown vino a traernos y a cambiarnos el significado de lo que significa ser vulnerable, porque como te decía antes, vulnerabilidad era debilidad y sé todo, pero no seas vulnerable, porque si eres vulnerable, la gente te va a atacar, la gente pues te va a comer, ¿no? En este mundo. Y ahora encontrarnos con esta nueva definición. Y yo te quiero preguntar a ti, tú decías, vienes de una familia donde era como perfecta, se podría decir, donde no podías mostrarte infeliz o decir que tenías alguna carencia interior, que no estabas satisfecha con tu vida. Hay un punto de inflexión, hablando de la vulnerabilidad en donde dices, ya voy a dejar esta máscara, ¿no? A quitar esta máscara de apariencia de superhéroe y voy a mostrarme tal cual soy, voy a decir lo que pienso, voy a decir mis emociones, porque yo lo que me encontré en Instagram cuando te conocí, Lupe, fue una mujer auténtica, fue una mujer vulnerable y fue una mujer muy, muy humana con la que yo pude conectar. Y si no hubieras tenido esa vulnerabilidad, quizás yo hubiera visto ese video y lo hubiera pasado y hubiera seguido con mi día, ¿no? Pero eso, el yo verte a ti, en lo que tú hablas con tanta vulnerabilidad y sin estos estereotipos y sin esta falsedad que en este mundo materialista y que las redes sociales sobre todo son muy irreales y frívolas, muestras a una mujer, a un ser humano auténtico y real, y que eso es lo que en esencia todos estamos buscando, o sea, identificarnos con personas reales, personajes que sienten, que lloran, que piensan, que tienen estas caídas, pero que también se levantan y que viven una vida normal como tú. ¿En qué punto de inflexión o en qué momento dijiste, voy a ser vulnerable o voy a mostrarme tal cual soy? O sea, yo creo que uno, o sea, el Ujú, primero fue como, eso en el 2012, que fue como, órale, o sea, sí, ujú, acabo de terminar de leer este libro ujú, y me acaba de dar, o sea, porque para mí fue como un momento, o sea, lo tengo marcadísimo en ujú, en mi memoria, ¿no? ujú, Cerré el libro de los cuatro acuerdos y fue como un suspiro que se me alivió el alma a una profundidad, o sea, como si ujú. hubiera encontrado una verdad que encajó todo lo que no me hacía sentido en mi vida, ¿no? Ok. Entonces fue como este suspiro tan profundo y lágrimas que me salen y me salen, tiene que ser de que a la fuerza algo muy dentro de mí tiene que estar muy lastimado o muy perdido o muy algo. Ujú, ujú, Entonces pienso que pues eso fue un parteaguas de querer reconocer mi dolor, que pues fue un acto como vulnerable, ujú, pero justo como yo soy o sea, mi miedo maestro es el del fuerte, que ujú, entonces lo que se esconde detrás es que eres sumamente frágil y todo lo que sucede a tu alrededor te afecta profundamente. ujú, Y yo siempre creí que yo era fuerte, ¿no? Y que yo tenía que apañármela sola, ujú, porque todo, o sea, sí es nuestro modelo mental, pero también es nuestras circunstancias, ¿no? Y al ser la hermana grande de seis, ujú, y muchas otras cosas, pues yo tomé ese rol. Entonces, para mí, en un aspecto, yo creo que muy de mi esencia, siempre me ha sido fácil compartirme ujú, en mi corazón, pero hay otra área donde siempre todo el mundo ha creído que yo puedo sola y que soy la más como resiliente y que puedo con todo, ¿no? ujú, Cosa que no es verdad y que por supuesto sigue siendo un proceso de cada vez abrazar más en mí y mostrarme más. O sea, por ejemplo, la venida ahorita a Estados Unidos, en otro ujú, momento, y yo creo que de verdad esto se ha sanado casi, te podría decir, desde que nació Luca los últimos 2 años, ujú, de cada vez ser menos la fuerte, pero en cualquier otro momento yo hubiera llegado aquí a Estados Unidos que sabía que iba a estar rudo el cambio, estoy embarazada en los primeros 3 meses que te juro, ujú, no tienes energía, te quieres dormir en las esquinas, con bebé chiquito y pues pasar del privilegio de que en México pues tienes más ayuda, ujú, familia, a venirte a Estados Unidos que
por supuesto que, o sea, es impagable la ayuda, Ujú. y es hacer todo, ¿no? Entonces, como que fue mucho cambio, pero en otro momento yo hubiera dicho, aquí me las apaño y no le digo a nadie y no estoy triste y me he dejado estar triste, estar enojada, hablarle a mi mamá, decirle que me distraiga a Luca porque que ya no puedo más, ¿sabes? Sí. Pero sigo en ese proceso. Ujú. Ok. ¿Y de dónde, entiendo toda esta parte de cómo te muestras, pero para ti fue complicado mostrarte en redes, como decías, la gente pensaba que eras la más fuerte, la más resiliente, pero fue complicado, por ejemplo, abrir tu cuenta de Instagram, tu Facebook, tu empresa de Lulalo y poder compartirte. ¿Fue como un proceso donde te pusiste como vulnerable o te sentiste así? Sí, sí, totalmente. Lo sigue siendo siempre, o sea, como que las redes sociales siempre se me hacen un reto. Ujú, Este, pues sobre todo porque pienso que estamos o sea, toda la vida es un proceso de desnudarnos emocionalmente, que es eso, ¿no? ujú, Es la vulnerabilidad. Pero ujú, pues obvio, tenemos 10,000 personajes y 10,000 cosas que queremos aparentar ser ujú, que, por ejemplo, pues en Lula lo muestro, intento siempre ser lo más auténtica, pero obvio de repente hay cosas que digo, hijo, debería de platicar mucho más honesto. ujú, No es que, no digo mentiras porque no sé, no me gustan las mentiras, pero debería ujú. decir mucho más mi postura acerca de la religión, ¿sabes? Que lo voy notando, pero que también digo, mira, paso a paso, o sea, nadie, si con Ujú, nuestras parejas es un proceso de mucho tiempo el que nos vayan viendo con nuestro dolor y nuestras cosas, pues imagínate ujú. ante una audiencia más grande, ¿no? Me Entonces, imagino. como que voy viendo que es un proceso paulatino de cada vez ser más yo, de cada vez hablar más de todo, de también Ujú, no como encajarme en un Lupe es Lula Lo. O sea, yo, por ejemplo, algo que he pensado ujú, aquí mucho ha sido como no, ¿qué? Somos multipasionales. O sea, yo 5 años voy a ser coach, 5 años voy a ser chef, cinco ujú, años voy a ser cantante, porque siento que también el ego nos empieza a meter en, este es tu papel ujú. y esto es lo que tienes que hacer por el resto de tu vida. Pues no, ahorita me llena hacer esto, pero si el día de mañana no me llena, Lo ¿quién? dejas, sí. Ajá, exacto, lo dejo tal cual y nadie está esperando nada de nadie Ujú, y todo el mundo va a recibir lo que yo decida hacer, pero es nuestro ego el que nos hace creernos toda esa película y obra de teatro que nos montamos. ujú. Es cierto. Como dices, no es fácil mostrarte en redes. Cuando yo abrí y te comparto este podcast, pues para mí fue muy difícil porque la gente tenía una imagen de mí en redes quizás y no me conocían tal cual era. Entonces, para mí, por ejemplo, hablar de mi ansiedad, de que había tenido un episodio de depresión, hablar de cosas tan personales, por ejemplo, mi preferencia sexual, son cosas difíciles, duras, pero que al hablarlas en lo personal, no sé si a ti te pasa, a mí me sanó mucho el poder compartirme tal cual soy, el poder ser un poco más transparente ante el mundo y no sé si ese sea el poder de la vulnerabilidad. ¿Cuál es el poder o cuál consideras que es el poder que nos da el poder mostrarnos y ser vulnerables ante el mundo y ante quienes nos rodean? Pues justo eso que acabas de decir, o sea, al Ujú, final creo que si no eres vulnerable, ujú, construyes más en la hipocresía o en la mentira, ¿no? ujú, Entonces, pues lo que te rodea está construido en unos cimientos poco auténticos, ¿no? Entonces, no hay ni esa cercanía, ni esa intimidad, ni esa, sí, cercanía e intimidad. Y Brené Brown, como te decía, habla ujú, mucho de la pertenencia, de ese sentido de pertenencia profundo. ujú, Y creo que cuando somos vulnerables, lo que hacemos es ir teniendo esa red de amistades ujú, donde es más real. Claro que nos va a doler y claro que se van a mover cosas, ujú. Sí. pero lo que creo que es importante entender es que conforme más auténticos somos, por supuesto que va a haber pérdidas, pero no son pérdidas porque se hace espacio para lo que realmente
merecemos. Entonces, más bien, hacemos hueco para mejores cosas. Es cierto, todo se mueve. Fíjate, Lupe, que sí, yo no sé, pero cuando yo me mostré más vulnerable, sin pensar en la palabra vulnerabilidad, simplemente fue como un instinto natural de compartirme. Me llené como más, perdón la palabra, pero de valemadrismo, ¿no? O sea, ya me valía, ya no me importaba el qué dirán, o sea, yo me mostré tal cual soy y dije, bueno, la gente que me quiera, que me acepte, pues va a quererme como tal cual soy, no tengo por qué cambiar o por qué pretender o por qué aparentar algo que quizás no soy como persona. Entonces sí, mucha gente se distanció, pero creo que la gente con la que estoy ahora es la gente más real y más auténtica, mejores amistades, la relación con mi familia es mucho más honesta, la relación con mis amigos. Entonces sí siento que se mueven cosas que te dan como ese poder y aparte te dan como esa tranquilidad de poder ser tú mismo y demostrarte ante el mundo como eres. Y es algo que decía, no sé si viste un documental sobre el libro de Michelle Obama que está en Netflix. Ella Mm, decía mm. del poder de contar nuestra historia, el poder de demostrarnos ante el mundo vulnerables con nuestras carencias y también con nuestros talentos y mostrarnos tal cual somos, porque al final somos humanos y como decías tú, no somos superhéroes o la gente en las redes sociales intenta verse como superhéroes, ¿no? Que lo tienen todo, el supercarro, el viaje, la casa, el cuerpo, y son como mentiras, como tú misma creo que lo decía en tu página que lo leí, mentiras podridas, creo que así lo llamas. Todo este Mentiras tipo, podridas. sí, ¿no? Sí No, no, o sea, me imagino perfecto diciendo esa palabra, pero no sé dónde lo escribí. sí, está en tu página, creo que lo leí ahí, mentiras podridas, donde decías que el mundo nos manda eso, a buscar títulos, dinero, cuerpo, las supercasas, como te decía, todo eso que a veces es imposible porque no somos superhéroes para poder tener todo ni tener toda la perfección y el mostrarnos, decir, esto es lo que hay, esto es lo que soy así, estoy trabajando día a día para ser mejor persona, mejor ser humano, con mis carencias, pero también con mis talentos y creo que eso para mí define la vulnerabilidad, este cristal de mi alma que le pongo para que la gente pueda conocerme tal cual soy, pero también que me da esa fortaleza de sentirme orgulloso y de mostrar mi historia y mi vida ante los demás. Totalmente, porque justo lo que acabas de decir, final, como de estoy intentando ser esta como mejor versión, pienso que Uh es -huh. algo como muy cliché, que se dice mucho Uh -huh. y que claro que es hermoso, pero que pienso que depende desde dónde se diga, puede estar en ese cimiento antiguo, o sea, o ese paradigma antiguo donde tengo que ser perfecto, o desde un lugar como de mi mejor versión es hoy, como soy, y desde ahí abrazo todo en mí, tanto mi Uh -huh. oscuridad como mi luz. Y Uh cuando -huh. hago eso y descanso en ese lugar donde me acepto, Uh -huh. entonces cada vez hay más sanación, porque realmente estoy abrazando eso que he negado, eso que me he criticado, eso que me he juzgado. Y es esa sanación que va ocurriendo en ese dejar de autoexigirnos tanto, Uh va -huh. saliendo esa paz para que solito empiecen a ver esos cambios y ese valor para irnos mostrando cada vez más nosotros, para ir escogiendo más un camino de la vida que realmente queremos, de la pareja que queremos, de la profesión que queremos, pero como en ese abrazo a mi totalidad, en ese como soy, es mi mejor versión, ¿no? Ujú, sí, totalmente de acuerdo. Por qué ahora que hablas de la aceptación de a uno mismo, por qué a la gente, y creo que va de la mano con la vulnerabilidad, por qué a la gente le cuesta tanto aceptarse? O sea, aceptar lo que es y por qué tratar de mostrar una máscara y por qué le tienen ese miedo a la vulnerabilidad. Pues justo por eso, porque culturalmente nos han vendido la historia de que tenemos que ser perfectos. Entonces yo pienso que o sea, el origen de eso, pienso que viene de que nuestros papás
como también tenían ese condicionamiento, Ujú, entonces ellos decidieron que cuando nosotros éramos chiquitos tenían que proyectarnos o hacernos creer que ellos sabían de qué iba la vida y que ellos no tenían carencias ni miedos. O sea, a ujú, mí un momento como de así de epifanía de, te digo, ese año que pasaron como muchas cositas, fue que ese ujú, mismo año yo estaba cumpliendo 25 años, que fue cuando mis papás me habían tenido. ujú, Mi mamá tú ponle con 23 y mi papá con 25, pero tú ponle que pues dije, ay, mira, pues selecciono la edad más grande para ver si ya medio tienen más idea de algo. Y yo cumplí ujú, 25 y fue como, ¿qué carajos? O sea, no tengo ni idea ujú, ni qué quiero, ni quién soy. Cada vez siento más inseguridades. Y obvio, mis papás seguro estaban igual o peor, pues porque así es la vida, vamos evolucionando un poquito a poquito. ujú, Entonces, qué cañón que llegamos a este mundo y todo esto, o sea, lo hablo con mis papás, ellos en su ujú, forma, yo en la mía, en el sentido de que ellos perfecto entienden que ellos también vienen de ahí, que también les pasó lo mismo, que ven que yo no lo digo como de que tienen la culpa, pero siento que empezar justo a verbalizar que esto es algo normal, que esto es algo que ujú, todos los papás en sus mejores intenciones causaron en sus hijos, porque ujú, literalmente nos dieron todo el amor que tenían, pero su amor era carente porque ujú, el amor es proporcional a aceptación. ujú, Entonces, al tener este rol de vida que tú y quien sea, yo creo que nos está escuchando, ujú, no hay nadie que no haya visto a sus papás ciertos primeros años de su vida como ese superhéroe que crees que ellos saben todo acerca de la vida. ujú, Entonces pienso que ya desde ahí se nos construye esta como idea de que el adulto tiene que dominar. Entonces pienso que ahí es donde más empezamos a sufrir. O sea, como si el adulto cada vez empezáramos a normalizar más el ser ujú, vulnerables y que ujú, yo el día de mañana con Luca llegue y le diga, mi amor, mamá hizo esto y te pido perdón porque mamá tiene sus heridas, que desde sus heridas a veces se enoja o desde sus presiones y por eso es importante que aprendas a meditar para que tú aprendas a escuchar tus pensamientos y saber que tus pensamientos no son, o sea, no eres tú y X o Y, ¿no? O sea, ujú, irle diciendo, tienes que ir haciendo tus herramientas para irte autosanando y entender que tu mamá tiene en mil broncas que sigue viendo cómo las va a resolver. sí, Entonces no me tomes como una superhéroe porque, y obvio, no, o sea, desde los 2 años, sí le he dicho algunas cosas, no así, ujú, pero de, perdón, me equivoqué, mamá te gritó porque está estresada, pero es algo mío, no es tuyo. ujú, Medio empezarle a ayudar a separar esas cosas, pero obvio entre más grande, entienden todo, absolutamente todo. Entonces yo ujú, pienso que ahí es donde pues venimos desde esta cultura donde tenemos que ser perfectos, donde tenemos que ser superhéroes y donde en el minuto en que eres adulto, yo no sé quién dijo que tienes que tener todo resuelto y aparentar que tienes, o sea, que sabes de qué va la vida y que eres feliz. Y obvio llegas a la adultez y, güey, no hay nadie que no diga, la adultez me tiene decepcionado, porque ujú, dices, ¿qué carajos es esto? Y además cada vez menos la gente, o sea, con todavía de puberto a los ujú. 15 años, pues te ibas al cuarto y te fumabas tu cigarro con tu amiga y entonces le decías, güey, es que estoy súper triste porque... Pero esa es la manera en la que nos sanamos, esa es la manera en la que nos unimos, en la que hacemos equipo, en la que trascendemos. Y ya entramos en la adultez y vamos creyendo que no, que tenemos que mostrarnos, eh, sí, invencibles. Y es lo que más nos aleja de sanar, de sentirnos unidos a los demás, de sentirnos contenidos, de hacer equipo. Es cierto, es cierto. Creo que en estas palabras que nos has dicho ahora, todo este compartir, creo que estás definiendo toda esa vulnerabilidad y como dices, de niños no tuvimos y no culpo a nuestros padres porque era otra época, como dices, estaban evolucionados a su tiempo y no había las herramientas o el despertar o la conciencia que estamos teniendo en esta nueva generación sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre toda esta parte importante y quizás no sabían que en la primera infancia del ser humano, que es
del 1 a 7 años es cuando más estamos creando o están esas heridas, ¿no? Que se crean esas heridas que tú dices de la infancia, ¿no? Que nos acompañan durante toda la vida, que todos tenemos estas 5 heridas. Y desde ahí vamos construyendo nuestra personalidad, vamos construyendo nuestro carácter y llegamos a la adultez y dicen, ahora sí, tienes que estar como completo y tienes que ser como el superhéroe que la vida te exige y pues dices, no, o sea, tengo todas estas carencias y no puedo. Entonces es cuando comienzan toda esta parte de las apariencias y todo esto que vienes a decirnos. Y yo te quiero decir algo, la gente que nos escucha decir, ok, ya entiendo qué es la vulnerabilidad. ¿Cómo puedo o cómo podemos comenzar a ser vulnerables para alguien que no tenía como esos conceptos tan, o que no había escuchado, por ejemplo, de Brené Brown, o había escuchado hablar tal cual de la vulnerabilidad y lo tenían en este concepto equivocado como debilidad? ¿Tú qué le dirías, Lupe? ¿Cómo podemos comenzar a ser vulnerables en esta vida, en este momento, quien nos esté escuchando? Pues yo pienso que en primer lugar es justo entender, o sea, de verdad ver que como normalmente nadie se enseña y nadie se muestra, porque estamos en esta máscara de apariencia, al mostrarnos realmente estamos teniendo la mayor valentía. Entonces, como entender ese concepto, ¿no? O sea, esa creencia, ese paradigma, al transformarlo a este otro, de decir, por supuesto, tiene todo el sentido que lo que nadie se atreve a hacer, pues si lo hago, estoy teniendo los pantalones más grandes de todos. Ujú, Entonces, en primer lugar, diría que eso. Y en segundo lugar, a entender que todo lo bajo, todo lo que hemos etiquetado como negativo, todo lo que le hemos hecho el fuchi o hemos creído que es algo inadecuado en nosotros, entender que la vida en su perfecta armonía, porque siempre es perfecta, ujú, nos pone justo todo eso negativo, esa emoción baja, ese con un propósito mayor. Entonces, que siempre son nuestros aliados. Igual que el miedo es nuestro gran maestro, ujú. todas las emociones bajas que tenemos son nuestros guías y nos están diciendo de algo que no estamos escuchándonos a nosotros, a nuestra verdad, dándonos nuestro lugar, respetándonos, poniendo ese límite desde un lugar amoroso hacia nosotros, ¿no? Entonces, si yo no me muestro, pues no voy a poder poner ese límite, no voy a poder transmitir qué es lo que me está sucediendo, no. Entonces, ver ese propósito de eso bajo que me está enseñando y al yo mostrarme, oye, es que estoy triste, es que estoy enojada, es que estoy frustrada, es que estoy ansiosa, es que estoy, ¿por qué será? Ya le doy la bienvenida a todo ese sentir para ir descubriendo Ujú. qué es lo que realmente me está pasando y dónde me está mostrando ese termómetro que estoy desalineado de mi corazón, de mi verdad, de lo que realmente anhelo y que va a ser lo que me va a hacer sentir vivo realmente en esta vida. Es cierto, y en este mundo, como dices, Lupe, donde se busca la perfección y el éxito, tener ese, como dices, ese coraje de aceptarnos que somos imperfectos y que necesitamos de los demás para enfrentar las dificultades, salir adelante, pero siempre aceptando, como dices, esos bajos que tenemos, toda esa parte como un complemento de que son necesarios para nosotros mismos y que son parte de nosotros y que eso, nuestras dificultades y todas esas carencias que tenemos también son al final, se complementan con nuestras fortalezas para poder darnos este poder que nos da la vulnerabilidad. Sí, totalmente. O sea, pienso que en esas carencias están como las señales. O sea, que al abrazar esas carencias, esas debilidades, entonces no, vamos viendo, ay, ¿por qué me da miedo esto? Ah, es que me está enseñando que, por supuesto que yo podía, o sea, por ejemplo, un ejemplo que digo mucho es como, yo no siento envidia por el buzo que bajó, me da igual, no tengo ni idea, pero 80 metros en el mar. Uh -huh, ¿Por qué? Porque no está en algo que mi corazón anhela profundamente. uh Pero -huh. si hay una mujer que escribe su libro y da unas conferencias acerca de desarrollo personal, me da envidia. La envidia no es mala, me está enseñando, es ese termómetro que me está enseñando algo. Ah, pues ¿qué tengo que hacer para escribir ese libro que se me antoja? Uh -huh. Entonces, en ese caminito, pues vamos a tener que mostrarnos vulnerables si queremos alcanzar ese trabajo que queremos o terminar esta relación Uh -huh. o lo que sea, ¿no?
Y como un último mensaje, Lupe, que le quieras decir a todas las personas que nos están escuchando y que han escuchado esta conversación que ha estado muy interesante y creo que a todos nos ha quedado ya claro qué es la vulnerabilidad y que nos diste estas herramientas de cómo podemos ser vulnerables o cómo debemos seguir para poder encontrar esta vulnerabilidad, abrazarla y quitarnos esas máscaras. ¿Qué mensaje le darías a todas las personas como último mensaje que nos están escuchando en este momento? Pues yo diría que no tengan miedo a reconocer que todos nos sentimos incompletos o inadecuados de una forma u otra por esta parte de pequeños, no haber sido escuchados, permitido expresarnos auténticamente o haber sido vistos por lo que éramos. Entender que no es culpa de nuestros papás, que ellos realmente, de todo el vaso de agua que ellos tenían de amor, nos dieron todo, pero hubo una parte que tenían sus propias carencias por sus papás y así es una cadenita. Entonces, que en culpar solo nos desempoderamos y que justo en la adultez, en hacernos dueños de nuestra herida, de reconocerla y de, al reconocerla, actuar sobre de ella, para entonces sí construir la vida que merecemos, sí ir tras todo eso que anhela nuestro corazón y todo lo que somos. Entonces ir tomando acción de ser más nosotros a través de ser más reales, mostrarnos vulnerables y ir poniendo esa meta de lo que sabemos que realmente nos va a hacer sentir plenos y que nos llama y que nos hace vibrar y que cada vez que lo vemos o escuchamos a alguien hablar de esos temas nos ilumina. Hacernos caso. Los únicos que tenemos las respuestas somos nosotros en nuestro corazón y lo único que tenemos que aprender es a volvernos a escuchar, a ponernos atención y a poner esos límites para construir la vida que queremos, siendo cada vez más nosotros. Qué bonito mensaje nos das, Lupe, y esa parte me quedo con eso de volver a nosotros mismos. En lugar de ver hacia afuera, volver a voltearnos adentro de nosotros, porque ahí están las verdaderas respuestas y ahí está nuestro verdadero ser. Muchísimas gracias, Lupe, la verdad, por este podcast, por esta conversación que tuve tan profunda. Como viste, no teníamos un guión. Ahora sí que la conversación nos fue llevando por donde tenía que ir y estoy bien agradecido de haberte conocido, de haber compartido contigo y de haber sentido tu esencia y que te hayas mostrado y que hayas compartido todas tus lecciones de vida. Para mí es un honor haberte tenido aquí, Lupe. Ay, César, de verdad que gracias a ti. Me emocionó especialmente como tu paciencia y que me hayas insistido, o sea, bueno, no insistido porque siempre quise, pero que hayas estado paciente a que se me presentara la oportunidad para que pudiéramos grabar esto juntos porque realmente lo disfruté y te agradezco muchísimo el espacio y tu compartir también. Gracias, Lupe. Y para las personas que no te conocen o que no te siguen en redes, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden comenzar a seguir para que vean todo lo que estás haciendo y el contenido que compartes? Pues me pueden seguir en Instagram, principalmente en lulalo.oficial. La página de internet es lulalointegral.com Uh-huh. y pues ahí comparto todos los domingos en las tardes un video gratuito de algún tema o que estoy viviendo o que me parece importante. Tengo unas clases del ser y doy sesiones de coaching personales, así que Uh-huh. por ahí eso es lo que puedo ofrecer y pues ojalá les haya servido o inspirado en alguna forma este podcast. Gracias a todos por escucharnos. Te quiero preguntar algo. ¿Qué significa Lulalo? Ah, Lula significa Lupe la loca. ¿De verdad? Sí, Ok. porque el tema de la locura, pienso Uh-huh. que justo todos tenemos dentro de nosotros como ese loco que no sigue las reglas del deber, sino que sigue más las reglas del ser, que es auténtico, que rompe muchas veces las formas y lo que se tiene y se espera por serse fiel a sí mismo, ¿no? Entonces, Uh-huh. creo que envuelve
lo que para mí es lo más importante, tanto personalmente que vivo como para compartir con los demás, que es esta parte de ser nosotros mismos y que en regresar a nuestra esencia a través de abrazar nuestros miedos es como el camino, ¿no? Y pues creo que la locura que cura, por eso locura, o sea, Ok. como con espacio, Ujú. pues la de cada uno, nuestro ser más loco es el que nos puede curar. Bueno, pues qué interesante ahora sí saber la definición de Lulalo y pues muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias por ese podcast. Y esto fue Hablemos aquí ahora con Lupe García de Vinuesa. Mil gracias, César. Espero seguir en contacto y un abrazo muy grande a todos.